Mis hermanos, estamos en un capítulo sumamente importante. Hemos llegado al capítulo 6 del libro de Nehemías. Es el capítulo donde todo el trabajo de reedificación es terminado. Y quiero ponerlos un poco en contexto. Después de resolver Nehemías un problema interno de carácter socioeconómico, es decir, los judíos estaban explotando entre sí y también estaban ellos esclavizándose los unos a los otros. Los judíos de más recurso se aprovecharon de los judíos con menos recursos. Muchos judíos habían perdido sus propiedades, habían perdido sus bienes, sus casas. Y Nehemías corrige esto. Luego Nehemías nos da un resumen de cuál fue su forma de gobierno. Él dice que durante 12 años no percibió un salario. Y luego vuelve al hilo de la historia. Y al retornar al hilo de la historia, vemos que hay una variante en el ataque. Siempre el ataque viene también de forma externa. Es interesante cómo Nehemías, después de tener una presión interna, ahora tiene que volver a otra presión que viene de afuera, externamente, pero en esta ocasión la táctica de los enemigos cambia. Y en lugar de los enemigos atacar a todos los judíos, lo toman todo directamente en contra de una sola persona, Nehemías. Ellos pensaban que si lograban deshacerse de Nehemías, entonces debilitarían a los judíos. Ir en contra del líder, ir en contra de la cabeza, en aquel momento en contra del gobernador de Judá, que era el cargo que ostentaba Nehemías, era todo su objetivo en esta ocasión. Generalmente las personas que estamos en liderazgo, y me incluyo porque soy pastor, y lo hago de forma humilde porque es un llamamiento del Señor, tenemos presiones muy fuertes. Las presiones generalmente son cotidianas o aquellas que se dan en un mundo caído, pero cuando estamos en el servicio, en la obra de Dios, estas oposiciones que recibimos también vienen desde fuentes espirituales, es decir, vienen de parte del mismo Satanás. Satanás se opone a líderes políticos, Satanás se opone a líderes de opinión, a líderes en diferentes ramas o en diferentes campos, pero Satanás se opone especialmente a líderes que sirven a Dios. Entonces vemos esto en la vida de Nehemías. Nehemías recibe este ataque y todo el trasfondo es altamente espiritual. Ahora, en este capítulo 6 vamos a ver 4 veces el verbo hebreo yaré, que significa asustar o causar miedo. Ese era el propósito de los enemigos. Al deshacerse del líder de los judíos, querían inmovilizar, paralizar a los judíos, debilitarlos. Adolfo Hitler, uno de los peores seres humanos que ha existido sobre la faz de la tierra, escribió esto: la confusión mental, la contradicción de sentimientos, la indecisión, el pánico, estas cosas son nuestras armas. Así es que el título del tema de hoy es los ataques personales en contra de Nehemías. Y vamos a poder estudiar solamente 9 versículos. Hay en el capítulo 6 4 complots en contra de Nehemías, personalmente, es decir, van directamente hacia él. Hoy vamos a estudiar solo 2 complots de esos 4 en estos 9 versículos del capítulo 6. Dicen así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha. A pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares, así que Sanballat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño.
De modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. La 5ª vez el sirviente de Sanballat llegó con una carta abierta en su mano que decía: circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti: atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Yo respondí: todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos. Creían que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Este es el punto número 1. Es el primer complot que vemos de estos 4 complots en el capítulo 6. Es el complot para hacerlo caer en una trampa con el fin de asesinarlo. Y vamos directamente al inciso A. El ataque llegó en un momento decisivo. Veamos nuevamente el versículo 1 de nuestro texto base. Aparecen nuevamente 3 personajes que destacan por ser enemigos del pueblo judío: Sanballat, Tobías, Gesem, el árabe, y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Muy bien, antes de hablar del momento como tal, quiero recordarles quiénes eran estos individuos, enemigos acérrimos de los judíos. Mis hermanos, Sanballat aparece en un hallazgo arqueológico de un documento encontrado que data de unos 38 años posteriormente a esto que acabamos de leer. Es decir, en ese documento de unos 38 años posterior al relato de Nehemías, Sanballat aparece como gobernador de Samaria. Tenemos a Tobías. Tobías es un nombre judío y este nombre había estado por muchas generaciones entre los judíos. Tobías era parte de una familia destacada de los amonitas, es decir, tenía influencia y era muy cercano al gobernador de Samaria. Tobías tenía algunos judíos que estaban a favor de él. Es decir, algunos de sus compatriotas estaban a favor de Tobías. Él tenía cierta influencia entre los mismos judíos. Y tenemos a Gesem, el árabe. Este personaje aparece en un vaso de plata que hallaron a finales que hallaron los arqueólogos. Este vaso era de finales del siglo V antes de Cristo, y este vaso fue ofrendado a una diosa árabe, y ahí estaba el nombre de Gesem. Este personaje era el más fuerte de todos, el más poderoso de todos, humanamente, porque él lideraba toda una liga árabe que tenía gran territorio, que rodeaba a Judá. Es decir, él controlaba todo el territorio prácticamente, o mucha parte del territorio que rodeaba al pueblo de Dios. Esto nos lleva a concluir que los enemigos de Nehemías eran sumamente fuertes, humanamente hablando, pero no solamente esto, eran políticamente influyentes, tenían altos cargos de liderazgo en el ámbito político. Pero el momento era clave. Estando el trabajo a punto de ser terminado, por decirlo de alguna manera, estaba Nehemías ya pensando en cómo celebrar la culminación de la construcción y cómo cortar ese listón, por decirlo de alguna manera, cuando el ataque llega directamente hacia él. Las brechas fueron terminadas, es decir, toda porción de los muros que había sido destruida estaba restaurada, pero los espacios donde las puertas iban a colocarse estaban todavía abiertos.
las puertas no habían sido colocadas. Entonces, todavía existía esa oportunidad en los enemigos de invadir a través de esos espacios abiertos. Recordemos que de nada servía tener buenos muros sin buenas puertas. Es decir, las puertas eran clave. Y Nehemías, no había todavía terminado esa fase del proyecto. Esta era la última instancia de estos enemigos para intentar detener a la obra de los judíos, mientras que estas puertas no estuvieran colocadas. Pero ahora su táctica, como les dije ya, va directamente hacia acabar con Nehemías. Por eso vemos el inciso B. El discernimiento espiritual es necesario para detectar las estrategias del enemigo. Vemos el versículo 2 de nuestro texto base. Así que Sanballat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. Ese pero me di cuenta es necesario destacarlo porque habla de discernimiento espiritual. Ahora, el hecho de que ellos querían reunirse en la llanura de Ono nos da un indicio de que querían hacer una especie de cumbre política para supuestamente hacer la paz. Es como si ellos estuvieran proponiendo, reunámonos para arreglarnos, reunámonos para hacer un tratado de paz, por decirlo de alguna manera, porque la llanura de Ono estaba sobre el valle de Sarón, y en esa llanura de Ono era donde convergían tres límites: el límite de Judea, el límite de Samaria y el límite de Asdod, que era la región de los filisteos. Entonces era un punto neutral donde ellos podían tener supuestamente una conversación para arreglar sus diferencias, pero era realmente una trampa en contra de Nehemías. Para Nehemías hubiera implicado un viaje de un día de distancia, es decir, 40 kilómetros era la distancia entre Jerusalén hacia la llanura de Ono. Estos 40 kilómetros en aquel tiempo era un día entero de viaje. Era un punto equidistante entre donde Sanballat se encontraba en Samaria y donde Nehemías se encontraba en Jerusalén. Así que parecía que hubiese sido bueno ir porque podía él evitarse ya tanto problema, pero el motivo ulterior de los enemigos era hacerle daño. Y la invitación en apariencia era inocente, pero ocultaba en sí misma una sentencia de muerte. Ahora, Nehemías se dio cuenta de esto. ¿Cómo lo supo? Bueno, solo hay una palabra: discernimiento. Nehemías era un hombre de constante oración. Si algo destaca en el libro de Nehemías, es oración constante. Oración constante. Tiempos de oración prolongados, por días de ayuno, y oraciones jaculatorias. Es decir, oraciones cortas, oraciones breves, en un instante. Es decir, todo tipo de oración resalta en el libro de Nehemías. Además, resalta en el libro de Nehemías que este individuo conocía la palabra de Dios, que escudriñaba la palabra de Dios. Y esa combinación es la que nos da discernimiento por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros nos dedicamos a la oración y a escudriñar las Escrituras, les aseguro, sabremos qué hacer. Tendremos sensibilidad a la dirección divina. Podremos nosotros recibir esa guía de parte de Dios. Y mis hermanos, quiero ser bien prudente al hablar de discernimiento espiritual, porque la iglesia evangélica está plagada de superstición, y es muy diferente tener discernimiento espiritual a ser supersticioso. Ser supersticioso sirve con la Llorona, con el Cadejo, con la Ciguanaba y todos esos. Pero yo estoy hablando de algo serio. Estoy hablando de algo real. Y es que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y eso no es superstición. Entonces, quiero aclarar esto. La superstición ha hecho mucho daño en la iglesia evangélica. El verdadero discernimiento nos puede
salvar incluso la vida. Es decir, Dios nos puede salvar la vida y lo vamos a ver más adelante a través del discernimiento. Ahora, quiero que vean esto. ¿Por qué necesitamos discernimiento? Porque el mal puede ocultarse y aparentar ser bien. Es decir, el mal puede ocultarse bajo la apariencia del bien. Es por eso que desde el primer siglo el apóstol Juan, el discípulo amado, nos escribe en su primera carta: probad los espíritus para ver si son de Dios. Y nos dice: no crean a todo espíritu. Entonces necesitamos ese discernimiento. Recordemos que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y entonces, si yo veo un ángel de luz, la única forma que tengo para discernir si el que está ahí es Satanás es por medio de la obra del Espíritu Santo en mí. Y el Espíritu Santo en mí va a ser más evidente si yo oro y si busco su palabra, como lo hizo Nehemías. En el libro más antiguo en cuanto a su escritura, el libro de Job, el capítulo 28, versículo 28 dice: y dijo a los mortales, es decir, a los seres humanos, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Es decir, si se me disfraza como bien, pero yo sé que es mal, eso es discernimiento y me aparto. Ahora, la diferencia, mis hermanos, que puede marcar el discernimiento es de vida o muerte. Lo dice Salomón en Proverbios 21:16: quien se aparta de la senda del discernimiento irá a parar entre los muertos. Es decir, sin discernimiento nos sentenciamos a muerte. Es lo que dice Salomón aquí, y se refiere a muertos físicamente, especialmente. Ahora, ¿por qué digo esto? El discernimiento hace una diferencia entre la vida y la muerte, porque si Nehemías no hubiese tenido discernimiento, hubiese ido a la llanura de Ono, ahí mismo lo hubiesen secuestrado y ahí mismo lo hubiesen asesinado y desaparecido. Así de sencillo. Lo odiaban, lo detestaban. Ahora, lo que quiero hacer para mostrarles lo que hubiera pasado si Nehemías acepta la invitación es meternos en este momento en una máquina del tiempo y retroceder de lo que acabamos de leer de Nehemías unos 140 años atrás. ¿Qué había pasado 140 años atrás? Bueno, Jerusalén había caído. Los babilonios habían invadido Jerusalén, habían llevado cautivos ya a muchos judíos. Pero los babilonios, bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor, dejaron a algunos judíos en su tierra. Es decir, si bien muchos fueron llevados cautivos, algunos fueron dejados en su tierra. Entonces, el rey Nabucodonosor nombró a Gedalías como gobernador de Judá. ¿Quién era el gobernador de Judá 140 años después? ¿Quién fue el gobernador de Judá 140 años después? Nehemías. 140 años antes, Gedalías. Y vean lo que pasó a Gedalías. Gedalías recibió advertencias de que un individuo llamado Ismael de Judá quería asesinarlo. Gedalías hizo caso omiso a esas advertencias y aceptó ir a un banquete con este Ismael, pensando que en un banquete, en una comida pública, jamás le harían daño. Pero veamos qué fue lo que pasó. Jeremías 41:1-3: en el mes séptimo, Ismael de Judá, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era de estirpe real y había sido uno de los oficiales del rey, vino a Mizpa con 10 hombres y se presentó ante Gedalías, hijo de Ahicán, y ahí en Mizpa, mientras comían juntos, vean qué infame situación, en medio del banquete, en medio de una comida, hace esto Ismael. Ismael, hijo de Netanías, se levantó y junto con los 10 hombres que lo acompañaban, hirió a filo de espada a Gedalías, hijo de Ahicán, nieto de Safán, quitándole la vida. Así hicieron con quien había sido nombrado gobernador del país por el rey de Babilonia. Es decir, así hicieron con el gobernador de Judá, que había sido nombrado por Nabucodonosor. Ismael mató también a todos los judíos y soldados que se encontraban en Mizpa con Gedalías. Es decir, vemos aquí 140 años antes a un gobernador de Judá siendo asesinado, aun cuando había recibido advertencias por no tener discernimiento. Y vemos 140 años después a un hombre que tenía la misma posición, gobernador de Judá, pero que tuvo el discernimiento para decir: ellos lo que tienen tramado es matarme.
esa reunión para hacer las paces o para hacer la paz no es verdadera. Ellos tienen otro fin y es asesinarme. Así es que vemos cómo el discernimiento hace la diferencia entre la vida y la muerte, y por eso es tan importante. Inciso C, el convencimiento de la importancia de la obra a la que Dios nos ha llamado nos evitará distractores y desvíos. En el versículo 3 dice: de modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Vean qué sabio Nehemías en su respuesta. Nehemías no les dice: ¿cómo voy a ir si lo que ustedes quieren es matarme? No les dice eso, para nada. Nehemías les dice: estoy ocupado en una gran obra. Estoy haciendo una tarea muy importante. Así es que la respuesta de Nehemías es sabia. No evidencia públicamente lo que sospechaba de sus enemigos, y está enfocado. A la vez, él tiene una visión correcta de sus prioridades. Él podía dimensionar la trascendencia de la obra que Dios le había encomendado, y esa obra no podía ser interrumpida, menos en ese momento, a punto de ser terminada. Así es que él da prioridad al llamado de Dios, a lo que Dios le había encomendado, y evita distracciones, se enfoca totalmente. Inciso D, una determinación inflexible nos llevará a no ceder ante la presión. Vean el versículo 4 en su texto base. 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. Es decir, la insistencia de Sanballat y de Gesem evidencian que tenían malas intenciones. Nehemías estaba dispuesto a no dejarse manipular. Se mantuvo firme en su postura inicial. Es decir, si su respuesta primera fue decir no, su última respuesta, no importando cuánto insistieran, sería no también. Jesús en el Sermón del Monte, al hablar de los juramentos, dice en Mateo 5:37, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. En la actualidad, mis hermanos, en un mundo sin fundamentos morales firmes y lleno de subjetividad, necesitamos personas con convicciones inquebrantables, determinadas a no desistir ante los principios de la palabra de Dios, determinadas a honrar a Dios. Por mucho que haya oposición, debemos nosotros de mantenernos. Y quiero resaltar esto. Claro que necesitamos discernimiento, pero ¿de qué nos sirve el discernimiento sin determinación? Si Nehemías hubiese dicho, ya van 3 veces que me vienen a decir que vaya a la llanura, 4 veces, ahora sí, pues, ¿de qué le serviría el discernimiento sin determinación? Esa combinación es clave. Es decir, si el discernimiento que Dios me dio me lleva a esta conclusión, me mantengo firme, no importa cuánta oposición reciba. Mi no sigue siendo no. Y de hecho, tenemos que ver esto. Las decisiones basadas solo en opiniones pueden ser reconsideradas, pero las decisiones basadas en convicciones deben permanecer. Es decir, si lo que decidí fue basado en una opinión personal, pues está bien, puedo reconsiderar el asunto. Pero si lo que decidí está basado en una convicción de un principio de la palabra de Dios, entonces no puedo negociar. No puedo negociarlo. Es algo que debo de mantener. Y una de las señales de la madurez es esa capacidad de decir no. Repitan conmigo, no. ¿Ya ven que sí se puede? A veces esa palabra tan corta es tan difícil de decir. A veces nos vamos por las ramas. A veces decimos, voy a orar, como solo para postergar un poquito el asunto y no responder. Pero este autor que leí dice, la madurez verdadera es cuando alguien puede decir no sin necesidad ni siquiera de explicar por qué. Simplemente no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Los papás y mamás me entenderán. Con niños chiquitos especialmente. Punto número 2.
el complot para difamarlo con el propósito de descalificarlo. Este es el segundo complot de los 4 complots que vemos en el capítulo 6. Los siguientes complots los veremos la otra semana, pero cuando los enemigos se dieron cuenta de que por ningún motivo Nehemías iba a ir al valle de Ono o a la llanura de Ono y que no iban a poder asesinarlo allí, que por ningún motivo iba a salir de Jerusalén y que por ningún motivo iba a dejar de trabajar en la obra, entonces dijeron, aquí está lo que nos queda, cambiemos la táctica, ahora vamos a difamarlo. Y entonces llega así una invitación para una quinta vez, es decir, insisten 5 veces. Nehemías 6:5 dice en nuestro texto base, la quinta vez el sirviente de Sanballat llegó con una carta abierta en su mano. Por favor, repitan conmigo, carta abierta. Es decir, la invitación sigue una quinta vez, pero ahora con un punto de presión extra. Esa presión extra era una carta abierta que acusaba a Nehemías de insurrección. Esta carta tenía el fin de causarle miedo a Nehemías y ejercer presión para que sí accediera a reunirse con ellos. Ahora, quiero aclarar esto porque en el contexto histórico en el que ellos se encontraban, enviarle a un gobernador una carta abierta era un insulto. Las cartas para los altos funcionarios eran escritas sobre un material de papiro o de piel de animal. Eran enrolladas, luego eran amarradas con un lazo y se les ponía un sello de arcilla. Y al secarse solamente el destinatario final podía romper ese sello, quitar el lazo y leer el contenido. Pero la carta abierta implicaba aquí que cualquier persona podía leerla en el camino. Es decir, si iba el mensajero con la carta e iba abierta, cualquier individuo en el camino tenía acceso a la información. Evidentemente, ellos querían que el contenido de la carta afectara a Nehemías, entonces querían divulgarlo. Sanballat quería que el público en general conociera esa acusación para minar la reputación y la autoridad de Nehemías. La carta tenía un triple propósito: ejercer presión para que Nehemías finalmente dijera, bueno, si ya me están difamando, mejor me voy a juntar con ellos. O alarmar también a los judíos para ponerlos en contra de Nehemías. La carta decía algo así como, judíos, Nehemías los está usando a ustedes. Nehemías tiene propósitos egoístas y los está usando a ustedes para reconstruir los muros, y lo que quiere él es ser rey. Ahora, también la carta tenía la acusación para que el rey Artajerjes se pusiera en contra de Nehemías. Es decir, Nehemías recibe demasiada presión. Tener que ir a Ono, que su propio pueblo se ponga entre él y que el rey Artajerjes se ponga contra él, perdón. Ahora, incluso, mis hermanos, algunos eruditos piensan que esta carta abierta fue clavada en el lugar de reunión pública en Jerusalén para que todo el mundo pudiera leerla. También creen que esta carta fue leída por el mensajero en ese punto de reunión pública para que todos los habitantes de Jerusalén se enteraran. Y este es el inciso B. El chisme conlleva una fuente no definida y algún individuo que acusa sin fundamento. Veamos la primera parte del versículo 6. La carta decía esto: circula un rumor entre las naciones vecinas. Ahora vean esto, circula un rumor, no hay una fuente. Es decir, y luego dice, y Gesem me asegura que es cierto. Gesem es ese individuo que acusa sin fundamento. Ahora veamos esto. Una de las características del chisme o de un rumor es que no tienen firma de autor. Es decir, cuando escuchamos expresiones como dicen que, o expresiones como escuché que dijeron o andan diciendo, esas expresiones a mí ya me ponen mis antenitas activadas, porque sé que lo que estoy a punto de oír es un chisme. Si no se firma el autor, es decir, si la persona no viene diciendo, pastor, yo vi,
comprobé tal cosa. Entonces, si es solo un dicen que a mí me cuesta tener esa información como verás. Porque esas expresiones han causado un gran daño a muchos seres humanos en muchos ámbitos. En el ámbito religioso, en el político, en el laboral, en el familiar, entre muchos otros. Alguien de forma sarcástica definió el chisme como noticias que tienes que correr y decírselas a alguien antes de que te des cuenta que no son ciertas. El fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, Ave Simpson, dijo: antes prefiero jugar con mis manos con cables de alta tensión eléctrica que decir temerariamente una palabra en contra de un siervo de Cristo, o repetir ociosamente los dardos calumniosos que miles de cristianos están arrojando sobre otros para daño de sus propias almas y cuerpos. De hecho, hay un hombre cristiano, un muy buen siervo de Dios, que dice que él considera que el mayor daño que se le ha hecho a la iglesia evangélica proviene de las malas lenguas. Es decir, él dice que los cristianos en algún punto hemos olvidado que nuestra lucha es espiritual y empezamos a pelearnos en contra de nosotros, olvidándonos de nuestro verdadero enemigo. Y mucho del daño que nos hacemos entre nosotros proviene de la lengua. Y yo concuerdo con él. El chisme es un autoengaño, porque la persona que emite un chisme piensa que está dañando a un tercero, pero delante de Dios se está autodestruyendo. Es decir, el chisme está entre las cosas que Dios abomina, y vamos a verlo un poquito más adelante. El inciso C, las características principales de la injuria. Injuria es atentar contra la dignidad o el honor de una persona, y las características principales de la injuria son exageración e inexactitud. Veamos el resto de Nehemías 6. Dice, la carta dice que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla según sus informes. Tú te propones ser el rey. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Es una triple acusación. Están acusando a Nehemías de rebelión contra el rey de Persia, es decir, de sedición, intención de hacerse él mismo rey, es decir, de usar a su pueblo para él proclamarse rey. Y tercero, de nombrar profetas para que estos profetas lo proclamen al rey, para que lo coronen. Y saben que si hay algo que tenemos que destacar aquí, y es que en ese momento de la historia del pueblo de Israel había un énfasis enorme entre los profetas, y puede ser que algún profeta como Malaquías, aunque probablemente Malaquías es un poquito posterior a Nehemías, pero está dentro del mismo entorno y tiempo, vemos que estos profetas hablaban constantemente de un Mesías rey que vendría, un Mesías rey que vendría. Y puede ser que Sanballat, al escuchar estos profetas, la predicación de estos profetas, retorciera la información y dijera, Nehemías puso a estos profetas a anunciar que viene un Mesías rey, porque él quiere proclamarse rey. Entonces vemos este tipo de situación. Los enemigos trataron de incriminar a Nehemías en malas intenciones, motivos corruptos. Y recordemos que en el capítulo 2, antes de que empezaran la construcción de los muros, estos enemigos dijeron, los judíos buscan rebelarse contra el rey. Es decir, era una acusación que venía sin fundamento de tiempo atrás. Ahora, los reyes persas eran intolerantes ante cualquier indicio de rebelión o cualquier insinuación de sedición. Perdón. Si estas falsas noticias llegaban a oídos del rey persa, Artajerjes, simplemente las represalias serían inmediatas. Y mis hermanos, quiero destacar que es importante ver que de las 7 cosas que Dios abomina, 3 tienen que ver con la lengua. Vean Proverbios 6, 16, 19 conmigo. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma.
Los ojos altivos, aquí está la primera vez que aparece algo que tiene que ver con la lengua. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Es decir, Dios pone al orgulloso, al mentiroso y al asesino al mismo nivel. Ahora, el versículo 18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Ahora vean las 6 y las 7. Dice, el testigo falso que habla mentiras tiene que ver con la lengua también. Y el que siembra discordia entre hermanos. Esto tiene que ver con la lengua también. Sembrar discordia entre hermanos. El chisme destruye relaciones. Ahora, quiero destacar el vínculo entre ojos altivos y lengua mentirosa. Es decir, generalmente el chisme viene de una actitud orgullosa donde yo me siento mejor que otra persona y entonces veo a la persona hacia abajo y con ojos altivos la critico o la desprecio o la destruyo con mi lengua. Porque yo me siento superior, porque yo me siento muy santo y esta persona es muy pecadora. Yo soy muy bueno y esta otra persona es muy mala. Entonces los ojos altivos están muy vinculados con la lengua que desprecia, que menosprecia, que destruye, que da chismes o rumores en contra del prójimo. Es lamentable que este tipo de murmuración exista entre los cristianos cuando la Biblia es tan clara. Y como hijos de pastores, durante el transcurso de nuestras vidas, sufrimos de chismes y sufrimos de murmuraciones que fueron cayendo solas con el paso del tiempo. Y a veces cuando se mezcla la superstición, que como les he dicho ya, la iglesia evangélica tiene que corregir eso. Cuando se mezcla la superstición con el chisme, eso es bastante letal, eso es bastante dañino. ¿A qué me refiero con esto? Recuerdo siendo un muchacho, a una de las señoras de la iglesia, de la misma congregación, decir que mi padre había enviado a estudiar a mi hermana a México porque mi hermana estaba embarazada y mi papá quería ocultar su embarazo. Y mi hermana no tenía ni novio y había pasado años anhelando que se le abriera esa puerta para estudiar en México. Entonces yo siendo un muchacho, me acuerdo que me indigné mucho. Y ahora que soy padre y veo la situación, digo, Dios libre a mis hijas. Porque esta señora, su chisme o lo que ella inventa, dice que Dios se lo reveló. O sea, el punto es que dice, Dios me reveló que ella está embarazada y que el pastor la está mandando a México. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál Dios? ¿Habrá sido Mamón? ¿Habrá sido Baal? No sé. Pero el Dios que yo predico no fue, porque mi hermana no estaba embarazada. Y con el paso del tiempo, el rumor simplemente cae solo y quien queda mal es la persona que emite el chisme. Al final, el difamador es el que queda peor parado cuando todo se descubre. La verdad sale a luz. Dios es quien hace justicia. Y tenemos que estar conscientes de eso. Por eso Pablo decía, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. El inciso D es la respuesta correcta ante la difamación. Una vez más, y guiado por el Espíritu Santo, definitivamente, Nehemías sabe cómo reaccionar ante las acusaciones. Veamos los versículos 8 y el 9 en su primera parte. Dice, yo respondí, todo lo que dices es puro cuento. Apréndanse esa línea porque es todo lo que tienen que decir después. Todo lo que dices es puro cuento. No se metió en argumentos, no se metió en tratar de justificarse más allá. Solo le dice, eso que decís es puro cuento. Ahora, por otro lado, dice, tú mismo inventaste todo. Es lo que le sigue diciendo, tú mismo inventaste todo. ¿Saben qué hace Nehemías? Sabiamente, como un rumor o como un chisme no tiene firma de autor, entonces Nehemías le dice, todo lo que está diciendo es puro cuento y yo sí sé la fuente sos vos Sanballat.
Vos sos la fuente de esto. No le querés poner firma al chisme, pero sos el autor del chisme. Ahora, por otro lado, Nehemías evidencia cuáles son sus propósitos o los propósitos de los enemigos. Dice, solo trataban de intimidarnos, y allí la traducción podría ser, solo trataban de causarnos miedo, solo trataban de asustarnos. Ahí es donde aparece por primera vez el verbo yaré, que aparece en 4 ocasiones en este capítulo. Creían que podrían desalentarnos. Esa frase, creían que podrían desalentarnos, en hebreo textualmente es, creían que podían debilitar nuestras manos, creían que podían hacer que nuestras manos cayeran. Porque el que las manos caigan o el que las manos se debiliten son símbolo de alguien que está desmoralizado. Y vean esto, y querían detener la obra. Señaló estas intenciones de los calumniadores. Ahora, esta es la lección. Ante la oposición que recibimos, necesitamos determinar 2 cosas. ¿Cuál es el origen y cuál es el propósito? Es decir, estoy recibiendo ataques, estoy recibiendo oposición, muy bien. ¿Cuál es el origen? Generalmente desemboca todo en Satanás. Son personas, a veces, pero están siendo usadas por Satanás. Y por otro lado, el propósito generalmente siempre desemboca a esto: detener la obra de Dios. Si servimos a Dios, lo que el diablo quiere es detener la obra de Dios. Entonces, trata de desmoralizarnos, de desalentarnos. Algunos eruditos sugieren que Nehemías envió su propio mensajero al rey Artajerjes para aclarar la situación y asegurarle su lealtad. Ahora, quiero que sepan esto. Si la conciencia está limpia, no tenemos que estarnos justificando de más. Es decir, no tenemos que tomar lo que se dice de nosotros desproporcionadamente. Con el paso del tiempo, como les dije ya, las falsas acusaciones caen solas y el descrédito es para los calumniadores. Los creyentes necesitamos saber cómo manejar los chismes que se dicen en nuestra contra, cómo manejar los rumores en nuestra contra. Dichas armas diabólicas son distractores que pueden hacernos perder las perspectivas de las cosas. Si dedicamos tanto tiempo a ponerle atención, ¿qué es lo que andan diciendo de mí? ¿Qué es lo que andan diciendo de nosotros? Podemos abandonar el trabajo por estar tan enfocados en lo que la gente anda diciendo. Nehemías no cometió ese error. Y eso que Nehemías no tenía redes sociales, ¿no? ¿Qué están diciendo de mí en el Twitter? ¿Qué están diciendo de mí en Facebook? A ver ¿qué dicen las noticias de Samaria de mí? Nehemías no tenía ese problema. Es decir, ese es un añadido a nuestra época. Nehemías no tenía que estar leyendo la columna de opinión del periódico de Asdod. Era una situación distinta, pero el fin es el mismo. El fin es el mismo, la distracción. Es decir, desenfocarnos, que vivamos por el qué dirán y no por lo que Dios nos llamó a hacer. Ese es el fin del enemigo. El biblista Campbell Morgan fue muy atacado en varias ocasiones y eran acusaciones falsas de que él era infiel a la fe cristiana, pero su forma de abordar esas acusaciones fue la siguiente. Él decía, desaparecerán solas, como él sabía que eran falsas. Él decía, desaparecerán solas, mientras tanto sigo tranquilamente haciendo mi trabajo. Eso es lo que él decía. Proverbios 29:25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Es decir, también en el hebreo dice, temer a los hombres pone lazo. Es decir, es como si te amarraran y te dejaran inmóvil. Como si todo lo que hago o todo lo que dejo de hacer depende de lo que otros dicen, entonces nunca haría nada. Hago lo que hago porque Dios me llamó. Y eso es lo que cuenta. Entonces saldré bien librado porque estoy obedeciendo a Dios. Por eso los chismes, los rumores tienden a ser inexactos y tienden a ser exagerados. Si escuchas algo así como, el pastor está planificando una invasión extraterrestre, entonces, hay exageración en eso. Yo conozco al pastor
y no sabe nada del espacio. Es teólogo. No sabe nada de naves espaciales, ¿verdad? O de física cuántica. El hombre ha estudiado idiomas bíblicos, ¿verdad? Entonces tú dices, no, es una exageración, es inexacto. Entonces tenemos que tener ese cuidado ante la destrucción que pueden ocasionar los chismes. Que hablen afuera de nosotros, pero no nos destruyamos entre nosotros. Somos hermanos de una misma familia, la familia de Dios. Amén. ¿Saben que Dios llamó de forma muy interesante a Ezequiel? La personalidad del profeta Ezequiel no era de abordar conflictos. Ezequiel más bien era un hombre que trataba de evitar el conflicto. Y esto es lo que Dios dijo: Ezequiel, ¿te gusta evitar el conflicto? Pues yo te voy a poner en el puro conflicto. Y Dios a eso lo llamó, a tratar con gente conflictiva, a lidiar con gente rebelde. Pero Dios lo equipa sabiendo que la personalidad de él no era así. Dios lo prepara. Al tenerse que enfrentar Ezequiel con gente obstinada, Dios lo que hace es decirle a Ezequiel: yo te voy a hacer más obstinado que ellos para que les des mi mensaje divino. Es decir, si estos rebeldes son obstinados, tú vas a ser más obstinado que ellos para darles mi mensaje divino. Y esto es lo que Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 3 y versículo 9. Tu frente es ahora dura como el diamante y más fuerte que el pedernal. En la versión chapina sería: no te va a calar. Así que no les tengas miedo, aunque sean un pueblo rebelde. Es decir, si Nehemías tenía un carácter donde él quería evitar problemas, Dios le dice: ahora te voy a poner una cabeza tan dura que no te va a afectar la rebeldía de este pueblo, y de forma más obstinada vas a ir a predicarles y vas a decirles la verdad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Tener nuestra frente dura y no dejar que lo que digan nos controle. No dejar que las críticas, las murmuraciones, los chismes determinen qué hacemos. No somos títeres de la opinión de los demás. Somos siervos de Dios. Somos personas que Dios, y debemos de llevarlo a cabo. Quienes confiamos en Dios, dejamos que Él obre y nos dé la fuerza y la paciencia para no sucumbir ante la adversidad que afecta humanamente, puede afectar, pero Dios nos mantiene firmes, Dios nos sostiene. El punto número 3 y final: la obra no debe ser interrumpida por ningún motivo. Nehemías 6:9, en la segunda parte, dice: de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Textualmente lo que dice allí en los textos, especialmente quiero destacar una diferencia entre esta versión y la Reina Valera 1960. Esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Lo que dice textualmente en el griego, antes de ir a la Reina Valera 1960, quiero explicar algo. Gracias. Lo que dice textualmente en manuscritos griegos, en manuscritos latinos y en manuscritos en siríaco es: yo fortalecí mis manos. Eso es lo que dicen. Es decir, si vas a la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, si vas a la Vulgata latina, si vas a los textos en siríaco, vas a encontrar que dice textualmente eso: yo fortalecí mis manos. Ahora, ¿cuál era el fin de los enemigos? Que sus manos cayeran, que sus manos fueran debilitadas. Entonces Nehemías dice: yo fortalecí mis manos, porque no dejé que sus ataques me hicieran daño. Ahora, en el hebreo hay un sentido distinto. Si vas a los manuscritos hebreos, ves algo que tiene que ver más con la Reina Valera 1960. Mira lo que dice ahora sí, gracias. Ahora pues,
oh Dios, fortalece tú mis manos. Es decir, mientras los manuscritos griegos, latinos y siríacos dicen, yo mismo fortalecí mis manos, en el hebreo el sentido es una oración que ruega a Dios porque fortalezca sus manos. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Por qué? Porque el verbo fortalecer en hebreo aparece en imperativo, implica ruego, implica súplica. Entonces parece ser otra de esas oraciones cortas de Nehemías, otra de esas oraciones jaculatorias. Es decir, si mis enemigos quieren debilitar mis manos, Señor, fortalece tú mis manos. Es decir, en otras palabras, revierte las intenciones de mis enemigos. Y eso me parece a mí que está más de acuerdo con el sentido de todo el libro, que Nehemías ora y le dice a Dios, fortalece tú mis manos. Unos 250 años antes de que Nehemías hiciera esta oración, Isaías escribió esto, y muchos eruditos piensan que Nehemías tenía en mente este texto de Isaías. Dios le habló al pueblo acerca de una esperanza de restauración, y con esa esperanza de restauración tenían que hacer lo siguiente. Y dice Isaías 35:3-4, fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles, digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. Nosotros tenemos esa función, predicamos una esperanza de restauración. De hecho, eso tiene que ver con el tema de la serie, reedificar, tiene que ver con restauración. Esa esperanza de restauración nos lleva a fortalecer nuestras manos y a fortalecer las rodillas endebles, a tener la esperanza de que Dios hará justicia y Él mismo nos salvará. Mis hermanos, les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar un momento. Gracias, pastor, muy amable. Quiero orar especialmente por aquellos que están sufriendo alguna de estas situaciones, porque el enemigo sigue obrando de la misma forma, la misma forma en la que el enemigo atacó a Nehemías es la forma que sigue atacando en el presente. Si hay algún complot en contra de tu integridad física, si hay un complot, alguna trampa que se te ha hecho, yo le voy a pedir a Dios que te dé discernimiento. Si hay alguna difamación en tu contra, si hay algún chisme en tu contra, alguna injuria, alguna calumnia, voy a orar para que Dios te dé la sabiduría y que simplemente contestes como Nehemías: es puro cuento, esto viene de tal fuente y el propósito es hacer que mis manos se debiliten, pero voy a orar para que Dios fortalezca tus manos, fortalezca mis manos, y que no vivamos en base a las amenazas o a las trampas o a lo que otros dicen, sino que vivamos en base al discernimiento y a la determinación que Dios pone en nuestro corazón, en base a la conciencia de que Dios nos ha llamado a hacer una gran obra, en base a la conciencia de que Dios tiene un propósito superior y que Dios puede revertir el propósito de los enemigos sobre nosotros. Si los enemigos quieren debilitar nuestras manos, entonces miremos al cielo y digamos: Dios, fortalece tú nuestras manos. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta hora. Gracias por este pueblo precioso, Señor, por estas ovejas de tu prado. Yo te ruego, Señor, por todos aquellos que están experimentando ataques directos en contra de su persona. Señor, el enemigo actúa de la misma manera y quizá hay algunos que están sufriendo amenazas de muerte, quizá hay algunos que están sufriendo
el hecho de que se trame una trampa en su contra. Algunos están sufriendo la difamación, la calumnia, la injuria, el chisme. Yo te ruego, Señor, que tú seas su defensor, que tú seas quien evidencia la verdad, que tú les des discernimiento, aunque sea apariencia de bien, aunque haya apariencia de bien, tú les reveles que es malo, que Satanás se disfraza de ángel de luz, que no se dejen llevar por una simple luz, sino que puedan, Señor, discernir que detrás de esa luz está Satanás, que lo que parece ser bueno no siempre viene de ti. Señor, que ellos puedan discernir y tener esa claridad, esa dirección divina, que puedan vivir en el Espíritu, que puedan a través del escudriñar tu palabra y de la vida de oración recibir dirección divina, que tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad, que tengan la capacidad de decir no, y aun cuando haya oposición e insistencia sigamos diciendo no. Señor, que seamos cristianos de convicciones inquebrantables, aunque las leyes de los hombres traten de cambiar, aunque haya presiones de diferentes campos, Señor, diferentes ámbitos, seguiremos siendo cristianos basados en la Biblia. Aunque digan que la Biblia fue escrita hace 2000 años, nosotros seguiremos diciendo la Biblia es la verdad vigente de Dios, y nos mantendremos firmes, inquebrantables, inflexibles ante las convicciones que tú has puesto en nosotros, Señor. El mundo puede pasar, tu palabra no. Así es que creemos en ti y somos fieles a ti, Dios. Señor, te pido que tú levante las manos de mis hermanos. Si el enemigo ha tratado de debilitar sus manos para que no continúen en la obra, para que no continúen en el trabajo que tú les has encomendado, en el llamamiento que tú les has dado, o en la profesión, en la carrera, en lo que tú les has encomendado, Señor, revierte por completo el propósito del enemigo. Si el enemigo quiere debilitar manos, tú fortalece las manos de mis hermanos. Que sus manos vuelvan, Señor, al trabajo. Que sus manos vuelvan a terminar con lo que empezaron. Porque tú que has empezado la buena obra, serás fiel en completarla en nosotros. Nosotros también tenemos esa responsabilidad, terminar aquello que hemos empezado. Señor, bendice a mis hermanos, te lo pido con todo mi corazón. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, voy a hacer esta oración de fe y te pido que te entregues a Dios hoy. Te pido que por favor unas tu corazón creyendo y tus labios confesando, y hables con Dios como nunca antes. Haz esta oración conmigo y habla con Dios y dile: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús, ten misericordia de mí. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.